Si tienen, obviamente, si tienen algunas preguntas y consideran pertinente hacerlas de inmediato, las hacemos de inmediato, si no, de todas maneras, al final vamos a tener pues una sesión de preguntas. Si necesitan hacer algún tipo de retroalimentación inmediato, con muchísimo gusto. Sin más, me voy a permitir compartir la presentación y empezamos el tema total. No sé si están viendo la presentación en este momento. Sí, señor. Ok, listo. Bueno, entonces para continuar. Entonces, el objetivo de la charla es proporcionar a los profesionales de la salud las recomendaciones clínicas basadas en la evidencia y pues algo de la experiencia personal sobre la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del dolor lumbar en pacientes adultos. Inicialmente, pues la región lumbar tenemos que hablar sobre lo básico, sobre algo de anatomía, que sobre la vértebra. La vértebra viene del latín que traduce volver o girar, y el unión de las vértebras de la región lumbar forman un raquis, que generalmente este raquis es una columna flexible, mucho más que rígida. En estos huesos de las vértebras pues hay una inserción o incluyen diferentes tipos de músculos, múltiples ligamentos y pues estructuras intervertebrales. Las funciones del raquis o de la columna lumbar pues es mantener la posición erecta, soportar las estructuras del cuerpo por encima de la pelvis, tener flexibilidad y estabilidad, absorbe y distribuye cargas que inciden sobre el tronco, proteger pues, obviamente la médula espinal y las estructuras anexas, y como dije previamente, la inserción de numerosos músculos y ligamentos para mantener el equilibrio corporal. La columna lumbar es una parte, una parte importante de esta columna porque en esta sostenemos las cargas máximas de toda la región del raquis. Las vértebras Disculpa, médico, lumbares. es que hay un micrófono abierto y no nos deja escuchar bien. Bueno, parece que ya vamos a continuar. La columna lumbar pues tiene unas adaptaciones especiales. Estas adaptaciones son la consecuencia de nuestra evolución de pasar de 4 a 2 pies. Y estas adaptaciones generan que sea una estructura que sufre unas sobrecargas importantes y por eso es frecuente las características de este dolor. Estas vértebras lumbares tienen 5 segmentos en el movimiento, 5 segmentos que generalmente, que al articularse entre ellos generan un movimiento, y el disco intervertebral junto con la vértebra son los que absorben la mayor parte de las cargas que vamos a presentar en esta zona. La columna lumbar generalmente nosotros la dividimos en columna anterior y columna posterior. La columna anterior está compuesta pues, por los cuerpos vertebrales que están superpuestos, los discos intervertebrales entre cada vértebra y los ligamentos longitudinales anteriores y posteriores. Aquí hay una característica importante entre estos ligamentos posteriores, es que el anterior es mucho más fuerte o robusto que el posterior, por lo cual las herniaciones o las protrusiones del disco intervertebral generalmente protruyen hacia la parte posterior. La parte posterior está conformada por los arcos vertebrales, las articulaciones intervertebrales, las apófisis transversas, las apófisis espinosas y los ligamentos como medio de unión. Cada estructura simple tiene un movimiento simple, pero cuando las combinamos tenemos unos arcos de movimientos importantes. Entonces, esto es como el dibujo o el esquema donde tenemos el cuerpo vertebral, donde tenemos las apófisis transversas, los procesos accesorios, donde tenemos las carillas articulares, donde tenemos el disco intervertebral. Como dijimos previamente, la columna anterior, donde tenemos el cuerpo y el disco intervertebral, y el canal posterior, donde se forman los forámenes de confusión, donde salen las raíces nerviosas, y las espinas, y esta parte que es importante, que son las carillas articulares, donde presentamos también un tipo de patología que está presente en el dolor lumbar. El cuerpo de las vértebras, especialmente las cuerpos lumbares, es un cuerpo grande que va a soportar las cargas de compresión, que tiene buena resistencia, elasticidad y viscosidad.
está compuesto tanto por hueso esponjoso y por hueso compacto. Esto del módulo de Young que está ahí en la presentación, el módulo de Young solamente es la definición de la capacidad de soportar de carga o la deformidad del cuerpo o del material. Como podemos ver, pues el hueso compacto tiene una mayor resistencia a esta deformidad o soporte de carga, mientras que el hueso esponjoso, pues como todos sabemos, es mucho más frágil o mucho más débil, donde su módulo de Young o su capacidad de resistencia es mucho menor. Gallus y Japoit hablan de un sistema de trabéculas. Las trabéculas son las que tenemos a nivel del hueso esponjoso, y hay unos procesos de sistema trabecular principal y sistema trabecular accesorio. Generalmente, al entrecruzarse estas trabéculas generan unos ángulos de diferentes incidencias y estos ángulos generalmente van a mejorar la resistencia a estas cargas. En la parte anterior de la vértebra se presenta menos resistencia porque solamente encontramos trabéculas verticales, por lo cual es más frecuente que las fracturas por aplastamiento se presenten principalmente en la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Soportar cargas desde de 600 a 800 kilogramos de presión en estas vértebras. El cuerpo de la vértebra, en particular la L5, como podemos ver acá, tiene una forma de cuña que es un poquito más amplia anterior y un poquito menos amplia posterior, que forma un ángulo aquí con el promontorio de 140 y que este aumento de este ángulo, que podemos, o sea, unas rectificaciones en las lordosis o sifosis normales de la columna nos van a aumentar un aumento de las cargas sobre estas apófisis intervertebrales de la articulación L5S1. Y por eso generalmente es una zona que normalmente se afecta un poco más. Esta disposición de la L5 sobre S1 hace que S1 no cargue tanto, no tenga tanto soporte de carga por este ángulo previamente comentado, y por eso lo que dije previamente, mayor frecuencia de patología a nivel de L5 frente a S1. Otra cosa importante es que debemos conocer o recordar que es el disco intervertebral, que es la formación interpuesta entre dos cuerpos vertebrales. El núcleo intervertebral tiene tres porciones: en la parte central o núcleo pulposo, la parte un poco más periférica, que es el anillo fibroso, que es un tejido fibrocartilaginoso que rodea el núcleo pulposo, y hay unas placas cartilaginosas que bordean el borde superior y el borde inferior. Estas placas cartilaginosas son importantes porque nos ayudan con la parte de la nutrición por difusión que presentan los núcleos intervertebrales. Estas placas cartilaginosas pues son de cartílago hialino, como dije, pues son la parte de la nutrición por difusión. Al aumentar la carga pueden expulsar un poco de líquido, disminuye la carga de entrada de líquido, y esta parte de nutrición es importante porque el ejercicio dinámico favorece la nutrición del disco. O sea, la parte de estar activo regularmente, siempre y cuando sean unas cargas adecuadas, va a ofrecer que esta nutrición adecuada del disco intervertebral, y para disminuir pues, los procesos degenerativos que generalmente podemos presentar en esta zona. El tabaquismo y la vibración disminuyen muchísimo la nutrición del disco intervertebral, y sabemos que la vibración es un factor de riesgo importante para patología a nivel de la columna en términos generales. El anillo fibroso tiene unas capas concéntricas, tiene varias vainas unidas entre sí, son hechas por fibras de colágeno paralelas, tienen unas disposiciones oblicuas entre 20 y 80 grados. La parte central del anillo fibroso no está unida al hueso subcondral, mientras que la periférica sí. Y este anillo fibroso es más grueso por delante que por detrás, lo mismo que el ligamento común vertebral anterior, lo que hace, y creo que ya lo dije anteriormente, el predominio de la protrusión posterior del núcleo pulposo en la hernia discal. El núcleo pulposo generalmente es un gel rico de mucopolisacáridos, que tiene un alto contenido de agua, y a mayor agua, pues mayor rigidez del disco. Esto sería. La columna, especialmente la columna lumbar, pues va a tener
que sufrir o aguantar diferentes tipos de fuerzas que nosotros hacemos en nuestra columna. Entonces, tenemos fuerzas de compresión, de tracción, de deslizamiento e inclinación, que puede generar pues fuerzas de torsión, y estas fuerzas de torsión lo que van a hacer a lo largo del tiempo es generar algún tipo de dolor o de molestia o patología degenerativa osteomuscular en esta zona. Biomecánicamente el disco tiene unas cargas, como todo es un material y todo material tiene un soporte o tiene una resistencia específica, y esto pues ya está estudiado, y se sabe que los cambios de posición del raquis o de la columna puede aumentar estas cargas o estos módulos de compresión. Entonces se dice que solamente con una inclinación anterior de 5% aumenta la presión discal hasta en un 25%. Sentado, una flexión ventral de 20 grados aumenta el doble de presión de la zona del disco. En la posición bípeda normal, en relajado, lo normal es que se toleren 270 kilopascales en las zonas de los discos intervertebrales, hablando principalmente de la región de L5. Y en la posición relajada, o sea, si no tenemos un buen tono muscular a nivel de los músculos de la espalda o del core o del abdomen, si nosotros tenemos una extensión, la carga puede aumentar hasta 720 kilopascales, casi 4 veces, y en flexión 710 kilopascales. Entonces, esta zona, como dije previamente, por la evolución de pasar de 4 a 2 pies, ha generado que nosotros tengamos unos aumentos de carga, y esta es la carga que sufren principalmente estas zonas, y al tener la flexión y la extensión, pues hay zonas de mayor compresión o de mayor soporte de carga. Entonces, en bipedestación normal son 270 kilopascales, en flexión aumenta hasta 710, en extensión 720, en una antepulsión con un peso de 8 kilogramos en la parte anterior hasta 550 kilopascales. Entonces, esto generalmente es los dolores lumbares son por yo los llamo como una lesión crónica, en el cual, donde nosotros si tenemos vicios de postura, donde tenemos mala ejecución de algunas actividades, pues vamos a tener zonas de hiperpresión que poco a poco, en el transcurso del tiempo, de los días, de los meses o incluso años, pues va a generar algún tipo de desgaste o consecuencia anatómica en estas localizaciones. Sentado, en reposo hay hasta 320 kilopascales, y ya cuando tenemos flexión, extensión y torsiones, pues vemos que la presión que va a tolerar es mucho más o se aumenta muchísimo más. La máxima carga de flexión entre la articulación L5 y S1 dice que puede tener hasta 400 a 500 kilogramos de compresión. El anillo fibroso tiene una resistencia máxima de 248 y puede llegar a un desgarro en 320 kilogramos de presión. Entonces, y que si incluso hacemos una flexión alterada y tenemos que levantar una carga pesada, podemos llegar a soportar hasta 700 kilogramos en esta zona, lo que va a generar sin duda alguna pues algún tipo de lesión a nivel del disco intervertebral. Ya hablando un poco pues, de la biomecánica, vamos a hablar un poco más de la clínica. La lumbalgia, generalmente hay dos clasificaciones, lumbalgia y dolor lumbar, aunque dentro del dolor lumbar está inmersa la lumbalgia, pero la lumbalgia como tal es un síndrome donde se caracteriza por una presencia de dolor en la región vertebral y paravertebral, que puede tener dolor irradiado o referido, y no es propiamente una enfermedad, pero es un síndrome, y se considera que hasta el 80% de la población presentará lumbago alguna vez en la vida, con un pico de incidencia a los 45 años. En el lumbago normalmente no hay compresión radicular, aunque la compresión radicular sí es causa de dolor lumbar. El 90% es un lumbago o lumbalgia mecánica, hasta un 10% puede ser inflamatorio, y de esto solamente hasta el 20% se puede llegar a cronificar. El resto quiere decir que va a tener un desenlace favorable o una lesión simplemente aguda que no va a llegar a una reincidencia del dolor. Se considera que es estadísticamente una de las principales causas de baja laboral a nivel de Europa. El lumbago mecánico, pues generalmente por ser mecánico, tiene dolor con la movilización, con el reposo mejora, no tiene características de dolor nocturno,
puede tener alteraciones estructurales y se asocia mucho a la sobrecarga funcional y alteración de la postura. El lumbago no mecánico, este es diferente, y este lumbago mecánico tiene dolor diurno y nocturno, o sea, no, es indiferente con la hora del día, no cede con el reposo y puede tener alteración del sueño. Este lumbago no mecánico puede tener origen inflamatorio, infeccioso, tumoral e incluso referido por un dolor visceral. El dolor lumbar, una parte del dolor lumbar es por radiculopatía o por claudicación neurógena, que es algo que también debemos tener en cuenta cuando hagamos la evaluación de un dolor lumbar o un lumbar. Generalmente, como todos, y en la parte clínica, la anamnesis y el examen físico son la piedra angular del enfoque diagnóstico, y mis profesores nos decían que nos daban entre más del 80% de la certeza diagnóstica. Entonces tenemos que hacerle una adecuada semiología del dolor, desde cuándo, el tipo del dolor, el tiempo de evolución, la forma del comienzo, factores agravantes o aplacantes, la localización exacta del dolor, relacionado con posturas y movimientos, episodios previos de dolor lumbar es importante para ver si es un dolor crónico que se está reapareciendo o reagudizando, y si tiene algún tipo de discapacidad. La discapacidad hay que saberla evaluar o preguntar, incluso ahí tenemos pues tablas avaladas también para eso. Tenemos que conocer, pues obviamente, la edad, el sexo, la situación laboral es muy importante porque pues debemos, en parte integral del manejo del dolor lumbar, incluso la parte ergonómica es muy importante para esto. Si tiene enfermedades o antecedentes conocidos, si tiene una cirugía lumbar previa. En el dolor lumbar es muy importante conocer el estado de ánimo o un factor de riesgo para la cronificación del dolor lumbar es sin duda alguna antecedentes o riesgo de estrés laboral, estrés familiar o depresión. Patología psiquiátrica concomitante, si tiene alguna alteración con el sueño y si hay antecedentes de enfermedades reumáticas familiares. Entonces, dentro de la lumbalgia mecánica o el dolor lumbar mecánico, pues, tenemos afectación discal, tenemos espondilolistesis, tenemos el síndrome facetario, tenemos la escoliosis y la retrolistesis. También podemos ser por simplemente sobrecarga funcional sin alteración anatómica. El embarazo es una forma de sobrecarga funcional por sus cambios hormonales y sus alteraciones en su punto central de gravedad. Y pues también tenemos que tener en la si hay una lumbalgia mecánica crónica asociada con incapacidad prolongada. Una cosa importante, pues, del síndrome facetario. El síndrome facetario es una cosa frecuente, que tenemos que aprender a valorar y sospechar, donde tenemos una degeneración de las articulaciones interapofisiarias. Estas articulaciones interapofisiarias tienen sus raíces nerviosas, por lo cual son muy dolorosas. Pueden ser unilateral o bilateral, generalmente se irradian en la parte posterior a muslos y glúteos. Es muy frecuente en las mujeres con algún tipo de sobrepeso o obesidad que tienen que hacer flexión o extensión. Un dolor típico, un motivo de consulta frecuente es que una paciente con sobrepeso entre la cuarta y quinta década de la vida que le duele la espalda únicamente al subir escaleras o al tener que empujar el carrito del mercado. Esto es una cosa importante, hay que saberla evaluar y descartarla, a veces uno la confunde mucho con la sacroileitis. En este síndrome facetario sí está indicado y hay evidencia de que la inyección con corticoides, y es generalmente, según la evidencia, es la única patología donde está documentado que la inyección con corticoides pudiese tener una mejoría en el dolor agudo. La lisis y la espondilolistesis generalmente son asintomáticas, o puede tener un dolor mecánico donde tiene unos episodios de agudización, también tiene irradiación al muslo y a los glúteos, y generalmente, por lo que dijimos desde la biomecánica y de las cargas, un sitio frecuente de presentaciones a nivel de L5. Las escoliosis y las retrolistesis generalmente van a causar unas alteraciones o unas sobrecargas musculares y ligamentosas que llevan con el tiempo a una degeneración del disco intervertebral. No tienen unas características especiales o típicas de este dolor de la escoliosis. Sin embargo, la retrolistesis sabemos que puede llegar a una compresión neurológica para llevar a los síntomas radiculares. La sobrecarga funcional generalmente se ve presente por vicios de postura, por mala higiene postural o por hacer ejercicios de una manera no adecuada con la técnica inadecuada.
donde hay una alteración de la biomecánica y el equilibrio de fuerzas, generalmente un desequilibrio de estas. Normalmente no existe una lesión estructural, sino una alteración telestática, se aumenta el tono de unos músculos, disminuye el tono de los otros y genera pues algún tipo de vicio de postura que se va a traducir en un dolor importante y a veces incapacitante. En estos casos se altera la parte muscular, la parte ligamentaria. Hay que tener en cuenta o valorar la dismetría pélvica y la dismetría de miembros inferiores, porque puede ser una causa también de dolor compensatorio. Y en la sobrecarga funcional y en todo tipo de dolor lumbar, la hipotonía de la musculatura abdominal y la hipertonía de la musculatura extensora paravertebral es importante, y esto es un punto clave en el manejo tanto del dolor agudo como del dolor crónico para el mantenimiento y evitar las exacerbaciones a futuro de los dolores crónicos de la parte lumbar. La hipotonía de la musculatura abdominal, sin duda alguna, pues va asociada al sedentarismo. La hipertonía de la musculatura extensora paravertebral puede estar asociado a alteraciones del centro de carga, generalmente en embarazo en las personas, o en las personas con un panículo adiposo abdominal importante, donde se aumenta este tipo de carga. Pues el embarazo pues además tiene unos factores hormonales que pueden generar laxitud ligamentaria. Bueno, esto ya lo dijimos. Los lumbagos inflamatorios, las lumbagos inflamatorios pues, podemos tener la espondiloartropatía, las artritis psoriáticas, la misma artritis, y lumbalgia infecciosa, donde pues puede ser por cualquier tipo de agente infeccioso que podamos presentar. También podemos tener lumbalgia inflamatoria por causa tumoral, donde pueden ser metástasis. Recordemos que las principales metástasis a nivel de la columna son de mama y de próstata. También podemos tener tumores benignos óseos y tumores malignos. Y lumbalgia visceral o dolor referido por aneurismas de la aorta abdominal, endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria, y ya pues una clínica más florida, pues la parte de pielonefritis. El dolor lumbar radicular, una de sus manifestaciones es canal lumbar estrecho, pero aunque es que el canal lumbar estrecho puede ser estrechamiento estructural, principalmente del canal raquídeo o de los recesos laterales o de los agujeros de conjunción de la zona lumbar. O sea, cada una de estas zonas donde haya una compresión puede tener una clínica especial. Generalmente esta es más frecuente en las personas de la tercera edad. Generalmente es un dolor lumbar crónico con sintomatología neurológica, generalmente la claudicación neurológica, que es un dolor o una molestia, y parestesias con un mantenimiento de una actividad, pero la diferencia de la claudicación intermitente es que no se debe solamente valga la redundancia, comparar el ejercicio, no se debe sedando la actividad, sino que generalmente en la claudicación neurogénica, tenemos que hacer algún tipo de cambio de postura o de posición para mejorar los síntomas de esta compresión. No todas las compresiones son de tratamiento quirúrgico, es muy importante, y sí todas deben pasar por el manejo rehabilitador y por su adecuado seguimiento. Esto es algo muy importante, que tenemos que darnos la oportunidad de seguir al paciente y educar al paciente. No podemos pretender que en una primera y única consulta vayamos a solucionarle todos los inconvenientes al paciente, pero es parte de nuestro quehacer y de lo de nosotros, poder educar al paciente y poderle decir que hay que hacerle el seguimiento y esta educación, porque posiblemente, pues, recordemos que nosotros tenemos escalas de manejo o la escalera del manejo para poder llegar a algún tipo de conclusión. Con base a esta teoría, ahora me voy a permitir darles como los puntos claves o un resumen de varias guías de práctica clínica aparte del dolor lumbar. Se trató de tomar pues las que tuvieran una mayor fuerza de recomendación y lo que fuese obviamente lo más práctico para el manejo y para tener en cuenta siempre en el manejo del dolor lumbar. ¿Por qué es importante? Repetimos, el dolor lumbar es un problema de salud pública, tiene una alta prevalencia, pero tiene una repercusión socioeconómica bastante importante. Afecta generalmente a las personas en vida laboral, gastando bastantes recursos y generando una incapacidad laboral. Tenemos múltiples factores, como vivimos previamente, los sobreesfuerzos, los posturales, el sobrepeso, el sedentarismo, la debilidad de la musculatura abdominal y lumbar, factores psicosociales que hay que tener en cuenta y hay que saber evaluar o preguntar en la anamnesis, y enfermedades crónicas, entre otras.
En países desarrollados constituye la patología más frecuente y de mayor costo dentro del ámbito laboral. La verdadera trascendencia de las lumbalgias no radica en la prevalencia ni en la severidad, sino en la repercusión laboral y los gastos al sistema de salud y a los gastos al sistema laboral de los países. Y como dije previamente, la anamnesis y la exploración física proporcionan la mejor información para el diagnóstico y la orientación terapéutica. Siendo la causa más común de ausentismo laboral, hasta el 70% de los adultos presentan un episodio de dolor lumbar a lo largo de su vida. Algunas otras series hablan sobre el 80%. O sea, prácticamente todos vamos a tener un dolor lumbar a lo largo de mi vida. Es una de las principales causas de limitación física y la gran mayoría remite, pero también un porcentaje puede cronificarse. Hasta el 95% de los casos son agudos y son debido a causas inespecíficas musculoligamentarias o degenerativo intervertebral o facetario. Solamente un 2% puede estar asociado a hernias o estenosis del canal, 1% causas no mecánicas asociado a neoplasia o infección y 2% de los referidos con alteraciones viscerales. Y en algunas series se dice que está dentro de las primeras 3 causas de consulta en países desarrollados. La definición propia de dolor lumbar, según las guías, y casi todas coinciden con esto, es que es un dolor o un malestar en la zona lumbar. La zona lumbar la delimitan desde la parte inferior de la duodécima costilla hasta el pliegue inferior de la región glútea. Puede tener este dolor irradiación a una o ambas piernas y generalmente compromete estructuras osteomusculares ligamentosas que puede o no tener limitación funcional y que puede o no dificultar las actividades de la vida diaria y que también puede o no causar ausentismo laboral. Está codificado, uno de los códigos más usados a nivel del CIE-10 es el M545. Generalmente, cuando hablamos de evolución del dolor lumbar es específico, el gran porcentaje va a tener una mejoría de 4 a 6 semanas, hasta el 90% según algunas series, va a mejorar este dolor lumbar, siempre y cuando pues tengamos un manejo adecuado. Normalmente este dolor lumbar no requiere estudios diagnósticos, el menor porcentaje requerirá una evaluación más profunda, cuando sospechemos tumores, infecciones, inestabilidad, entre otros. Y el dolor es multifactorial, como vimos previamente. Tenemos que tener en cuenta, y es muy importante para la pertinencia de ayudas diagnósticas, sí, es la clasificación por tiempo. El dolor lumbar se clasifica en agudo, subagudo y crónico. Agudo, hasta 6 semanas de dolor lumbar, subagudo de 6 a 12 semanas, y el crónico, más de 12 semanas de dolor lumbar continuo. Y también se clasifica en dolor lumbar inespecífico o no radicular, dolor lumbar radicular y dolor lumbar complejo o asociado a enfermedades sistémicas. Es importante poderlo clasificar porque con base a esta clasificación vamos a mirar la pertinencia de exámenes o cómo sería el manejo. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, los factores de riesgo, porque cada vez que nos llegue a un paciente con un factor de riesgo, aparte de hacerle el manejo sintomático, tenemos que hacer una corrección, una educación sobre este manejo de los factores de riesgo para que esto no se vuelva repetitivo, se cronifique o se complique. Entonces, tenemos factores de riesgo ocupacionales o de su quehacer, donde la carga, donde el trabajo físico pesado, de levantamientos de cargas sin una adecuada higiene postural o sobrepasando los límites permitidos, las posturas forzadas, la exposición a vibración, el estrés o acoso laboral como un factor de riesgo psicosocial. Y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que evaluarlo y mirar de qué manera se puede intervenir. Y los no ocupacionales tenemos no modificables como la edad, la talla, el somatotipo, las patologías sobrecargadas, y los modificables, que es donde podemos intervenir los factores psicosociales, poder hacer un buen enfoque psicosocial, mirar si necesitamos una derivación o una ayuda en psiquiatría o psicología. El peso es un factor de riesgo modificable y que tenemos que tener, y no solamente para el dolor lumbar, sino para todas las patologías o enfermedades crónicas no transmisibles. El sedentarismo es otro factor de riesgo que también se puede modificar, el tabaquismo, entre otros. Esto es muy importante y es algo que tenemos que llevarnos para la casa, las banderas rojas, y esto es algo que tenemos que tener en nuestra práctica clínica, tenerlos en cuenta. Hoy en día uno ya no tiene que aprenderse las cosas de memoria, pero sí saber dónde buscar y saber que existe. Tener
tenerlas anotadas en, algo, en el celular en algún momento, tener un apoyo en consulta no es, a mí particularmente no me parece una falta de respeto, sino es más bien un querer hacer las cosas de la mejor manera. Las banderas rojas nos hablan de que puede haber algún tipo de complicación o que el dolor lumbar no es un dolor lumbar inocuo y que tenemos que hacer algo más por este paciente. Pero generalmente es un dolor súbito que puede aparecer por primera vez en personas de menores de 20 años o mayores de 55 años. Hay que tener en cuenta, si es un dolor incapacitante, hay que tener en cuenta e incluso pues, mirar la necesidad si necesita una evaluación adicional. Dolor que no calma con el reposo, o sea, no es un dolor mecánico, hay que sospechar alguna otra cosa inflamatoria. Dolor no influido por posturas o movimientos o esfuerzos, precisamente lo mismo que es un dolor inflamatorio. Imposibilidad permanente para flexionar la columna vertebral, y a pesar de manejo médico no es capaz de hacerlo, pues hay algo más. Déficit neurológico difuso, también es importante evaluarlo. Deformidad estructural de aparición reciente, hay que estudiarla. Antecedentes de cáncer, por si hay algún tipo de lesión metastásica a nivel de la columna. Síntomas constitucionales como pérdida de peso, fiebre y adinemia. La infección sobreagregada. Si hay una fractura de columna o antecedente de fractura de columna en una persona mayor de 70 años, antecedente de trauma reciente, utilización prolongada de esteroides o inmunosupresores y síntomas sugestivos de síndrome de la cauda equina. Todos estos tenemos que evaluar, tenerlos en cuenta, saberlos evaluar para no pasar por alto una enfermedad o una complicación seria en nuestro paciente con dolor lumbar, teniendo en cuenta que hasta el 90% de los pacientes tienen unas causas mecánicas que van a mejorar de una manera sustancial con manejo médico en un periodo máximo de un mes. Entonces, las banderas rojas es para hacernos pensar en cáncer. Tenemos que pensar en cáncer si tenemos, obviamente, antecedente de cáncer, edad superior de 50 años, pérdida inexplicable de peso, consultas previas con dolor lumbar sin alivio y dolor de más de 6 semanas de evolución. Tenemos que sospechar infecciones en pacientes con dolor lumbar que tenga una fiebre por más de 48 horas y que tenga factores de riesgo para infección como inmunosupresión, uso de corticoides, infección cutánea, infección del tracto urinario, uso de sondas urinarias, diabetes o procedimiento quirúrgico previo. Tenemos que pensar en una fractura si tenemos un antecedente de traumatismo grave o un traumatismo menor en pacientes mayores de 50 años con osteoporosis o que hayan usado crónicamente corticoides, mujeres mayores de 50 años con bajo peso, las mujeres de bajo peso son las que más van a sufrir de osteoporosis. Hay que pensar también en una complicación, en un dolor lumbar agudo, que puede ser referido, que puede ser la referencia o la manifestación de un aneurisma de aorta abdominal, donde el dolor no está influido por el movimiento o los esfuerzos, o sea, no es un dolor mecánico. Existen factores de riesgo cardiovascular y antecedentes de enfermedad vascular, en los que servicios de urgencia e incluso el dolor, la masa pulsátil y la palidez súbita también es un factor o algo que tenemos que tener en cuenta en la evaluación del aneurisma de aorta abdominal. Para artropatías inflamatorias, edad inferior a 40 años, dolor que no mejora con el reposo y que tenga rigidez de la columna. Y el síndrome de la cauda equina o compresión radicular grave, aunque no es común, es típico la retención urinaria, la anestesia en la zona del pañal o la anestesia perineal, en la cara interna y posterior de los muslos o en silla de montar y déficit neurológico progresivo de los miembros inferiores. Factor de riesgo para cronificación del dolor lumbar, agresividad, ansiedad, depresión, alcoholismo. Hay que tener o evaluar también la historia de depresión familiar, problemas personales. El entorno laboral, también tenemos que hacer algún tipo de interrogantes sobre la ergonomía. ¿Qué hace? ¿Cómo es su trabajo? Muchas veces uno pregunta en la consulta a qué se dedica y soy independiente, sí, pero uno que independiente puede tener muchísimas actividades o muchísimos tipos de movimiento repetitivo que puede ser el factor de riesgo para. Primero que todo, tenemos que hablar pues la prevención. La prevención en este momento es el principal tratamiento pues, de todo y desde el punto de vista, como yo veo las cosas a nivel pues, de epidemiología y de medicina del deporte, nosotros tenemos que prevenir absolutamente todo. En un deportista lo que uno previene la presencia de lesiones secundarias a las cargas
a las cargas, y en epidemiología siempre decimos que todo es prevenible. Todo accidente, toda secuela o toda enfermedad es prevenible. Entonces, la prevención, tenemos que mirar pues los factores de riesgo, manejar el sobrepeso y la obesidad. Entonces, estos pacientes no pueden irse simplemente con la fórmula de analgésicos, con la remisión a ortopedia y con la orden de la resonancia. Tenemos que hacer un enfoque integral. Entonces, manejo de obesidad, tenemos que educar sobre la higiene postural, por favor. Esto es parte del quehacer del médico, esto es parte del quehacer diario. Tenemos que educar sobre el tabaquismo, tenemos que educar también sobre la parte de la prevención, sobre ejercicios de fortalecimiento, la zona core, la zona lumbar, y de la zona lumbar. Tenemos que también, ya cuando tiene la patología, educar sobre la propia patología, sobre cuáles son los agravantes, educar también sobre la evolución de la patología, porque el 90% de los casos tiene un muy buen pronóstico. También tenemos que educar y saber que estadísticamente está documentado que mantenerse activo es parte del manejo del dolor lumbar para el retorno temprano a la actividad laboral. El reposo total está contraindicado y se recomienda desde la primera evaluación clínica investigar sobre factores psicosociales. Entonces, con la higiene postural tenemos múltiples herramientas en internet, hay diferentes, como decirle, folleto o información sobre la higiene postural. Tenemos que aprender, o por lo menos tener a la mano cómo poder enseñar o educar algunos tips o algunos puntos muy claves y individualizando el paciente sobre qué cosas son las que él está haciendo de pronto de alguna manera errónea para corregirlas. Entonces, pues obviamente no está recomendado un tacón alto más de 5 centímetros, la técnica de levantar adecuadamente objetos del suelo, que tiene que ver con la espalda recta, que tiene que ver con la puesta a nivel de los miembros inferiores, que me agacho con las rodillas, bajo mi cadera, nunca flexiono la espalda. Para transportar objetos tengo que tener mi espalda recta, tener la mirada al frente. Cuando yo me siento, pues idealmente tengo que tener un soporte lumbar, tengo que tener además, la altura de la silla tiene que estar adecuada para tener un apoyo tanto del talón como la punta de ambos pies. La pantalla del computador pues tiene que estar a nivel de nuestra visión, no tiene que estar ni muy alto ni muy abajo para evitar ese movimiento a nivel del cuello. Cómo levantarme adecuadamente de la silla, cómo sentarme adecuadamente de la silla, cómo levantarme adecuadamente, cómo dormir, si tengo dolor lumbar, incluso utilizar las almohadas a nivel ajustarme de medio lado y tener una almohada entre las piernas, o si me acuesto boca arriba, tener una almohada a nivel de las rodillas. Esto es importante y es algo que todo médico es un educador y tenemos que hacerlo parte de nuestro quehacer diario. Hablando propiamente del diagnóstico, generalmente el diagnóstico es clínico. Tenemos que hacerle semiología al dolor, una buena historia y la semiología del dolor. Habíamos hablado antes del tiempo de evolución, si es un agudo, subagudo, crónico, cuáles son los factores desencadenantes, exacerbantes o aplacantes, si tiene irradiación, la severidad, es evaluarlo en escala análoga del dolor, de 0 a 10. Si tiene una limitación funcional, tenemos diferentes tipos de escalas para valorar esta limitación funcional, pero también podemos hacer una validación simplemente preguntando si es capaz de subir escaleras, si es capaz de bajar escaleras, si es capaz de hacer lo que previamente hacía, si le presenta dolor caminando tantas cuadras. Todas estas cosas tenemos que evaluar. Tener en cuenta, el dolor lumbar mecánico generalmente no presenta una irradiación más allá de la rodilla. Entonces tenemos que preguntarle a usted cómo se le irradia el dolor, hasta dónde le va. La irradiación radicular sí tiene más allá de la rodilla y generalmente puede asociarse a déficit neurológico de fuerza y o sensibilidad. Hay que evaluar bien la sensibilidad porque la pérdida de fuerza ya es una presentación crónica, una presentación tardía. Si tenemos incapacidad para evaluar la flexión del dedo del pie o para pararnos en puntas, para pararnos en talones, disminución de los reflejos osteotendinosos es parte de la evaluación neurológica y pues una cosa ya muy progresiva, alteración de los esfínteres. Tenemos que realizar una historia y una exploración física orientada que le permita ubicar al paciente dentro de las 3 categorías: dolor inespecífico, asociado a radiculopatía o asociado a una enfermedad sistémica. Siempre tenemos que evaluar los factores de riesgo y los signos de alarma y una evaluación neurológica adecuada. Esto es un pequeño resumen de la evaluación neurológica.
que se pare de punta de pie, estamos hablando de C1, si se para en talones, estamos hablando de L5, si tenemos buena fuerza para hacer la flexión plantar a nivel del tobillo es S1, si podemos hacer, como yo le digo, que acelere el carro contra resistencia, pues estamos evaluando L4, L5, la flexión y la extensión de rodilla, valorar contra resistencia la flexión, la abducción y la aducción a nivel de la cadera. Es importante valorar los reflejos, el aquileano, el Babinski, bueno, el reflejo de Babinski, el reflejo pateliar, el reflejo isquiotibial. El reflejo isquiotibial es que es boca abajo, golpeamos la parte del vientre muscular de algunos de los músculos isquiotibiales y vamos a tener pues una flexión de la rodilla. Entonces, para el diagnóstico clínico, hay que pensar en cáncer, sí, tiene mayor de 50 años, pérdida inexplicable de peso, antecedente de cáncer, no mejora con el tratamiento conservador, el dolor es continuo y progresivo y se presenta incluso en reposo o de manera nocturna. Pensemos en una fractura patológica si tenemos antecedentes de empleo de esteroides, osteoporosis, antecedente de trauma leve y dolor intenso, mayor, si es una mujer, si es femenina, mayor de 50 años, o si tiene un antecedente de fractura previa. El síndrome de Caude-Quina, si tenemos retención urinaria, la retención urinaria es un signo de sensibilidad, con una sensibilidad del 90 y una especificidad del 95%. Si tiene una anestesia en silla de montar o dolor en ambas piernas, déficit sensitivo motor y una hipotonía del esfínter anal, esto nos va a hablar de una situación complicada, de una situación grave que requiere un manejo neuroquirúrgico de manera precoz. La radiculopatía, evaluar el LASEC. El LASEC tiene una sensibilidad alta más una especificidad baja. Esto quiere decir que si lo presenta, muy seguramente sí estamos ante una compresión radicular, de una raíz radicular, sin embargo, que no lo presente no nos la descarta, ¿no? El déficit motor tiene una sensibilidad alta, generalmente el déficit motor es como digo, es tardío, se presenta más una alteración de la sensibilidad y tener en cuenta la distribución dermatómica. Esto es importante cuando también hay pacientes que tienen una ganancia secundaria o están exagerando los síntomas, generalmente ellos no van a tener una distribución dermatómica del dolor. Estudios de imagen. ¿Cuándo pedir un estudio de imagen? Entonces, de entrada nos dicen todas las guías, no se recomienda estudios de imágenes en dolor lumbar agudo inespecífico. O sea, aquel dolor lumbar donde lo evaluamos no encontramos banderas rojas ni eh, signos de alarma importantes, entonces este paciente no requiere de entrada ningún tipo de imagen. Las imágenes se recomiendan para posibles patologías subyacentes. Se recomienda la radiografía AP y lateral de columna lumbosacra, que tiene que estar de pie y descalzo el paciente para evitar, pues, obviamente la compensación o alteración por los tacones o por la suela de los zapatos. Y si identifica signos de alarma, hay que pedirla. Entonces, recordemos los signos de alarma: fiebre, enfermedad sistémica, uso crónico de esteroides, el trauma, no respuesta al tratamiento en 4 a 6 semanas, antecedente de osteoporosis, déficit motor sensitivo, inmunosupresión, paciente mayor de 50 años o cáncer, si usted individualiza el paciente, estaría en la pertinencia de pedirle inicialmente la radiografía. Si no, no es pertinente porque no nos va a cambiar el dolor. Y pues para recordarles, incluso diagnosticando una hernia, menos del 5% de las hernias generan una compresión importante que requiere un manejo neuroquirúrgico. Las hernias lumbares generalmente también el 95% es de manejo médico y manejo rehabilitador o manejo conservador. ¿Qué busco en una radiografía? Alteraciones de las curvaturas, entonces de la cifosis, de las lordosis, si tenemos desviaciones laterales o tipo escoliosis, las formas de las vértebras que sean pues tengan su forma, su cuadradito ordenadito. Miremos que no haya fracturas, miremos que no haya desplazamientos anteriores o posteriores. Generalmente estos desplazamientos se van a ver en la proyección lateral. Los espacios intervertebrales que sean simétricos, que sean conservados, que no haya una disminución importante de los espacios intervertebrales. Vamos a valorar también los forámenes, que no estén ocluidos o que se vea que tienen la luz adecuada. La presencia de osteofitos en estas partes, generalmente en la parte inferior, en la parte inferior y posterior de los cuerpos vertebrales, que pueden asociarse a unas compresiones neurológicas. Y en algunas radiografías con una técnica adecuada se pueden ver algo de tejidos blandos, que generalmente pueden ser calcificaciones o colecciones
aunque no solo el método ideal de evaluación, la radiografía, pero se puede evaluar. Entonces, resumiendo las guías, se recomienda solicitar estudios complementarios ante el paciente con dolor lumbar sobre la base de una evolución clínica completa e individualizada. Tenemos que individualizar y saber qué paciente estamos manejando y qué le vamos a pedir y por qué le vamos a pedir. El paciente con dolor lumbar sin respuesta a un tratamiento adecuado en 4 a 6 semanas, tenemos que hacerle una reevaluación clínica. Démonos la oportunidad de volver a ver los pacientes con el objetivo de ayudarles. Y tenemos que, en esta reevaluación clínica, búsqueda intencionada de los signos de alarma y valorar o evaluar qué tan útil nos va a ser una imagen diagnóstica en este paciente. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que incluso hay hallazgos incidentales en resonancias. Hay, según las series, hasta el 36, otras hablan del 45% de hallazgos incidentales en pacientes totalmente asintomáticos. En un paciente asintomático, la verdad, pues no requiere ningún tipo de manejo, sino lo que dijimos previamente de la prevención. Si usted le pide la resonancia por alguna otra causa, le encuentra algún hallazgo, ¿qué le vamos a hacer? La resonancia es el examen ideal si hay sospecha de infección o neoplasia, dolor persistente, signos de compresión radicular y además si son candidatos a algún tipo de cirugía o tratamiento invasivo como las infiltraciones para los síndromes facetarios. Ante la sospecha de una causa inflamatoria tenemos que pedir también exámenes de laboratorio. Cuadro hemático, reactantes de fase aguda y dependiendo del paciente, pues incluso pruebas reumatológicas. Tener que en cuenta que la infección vertebral, lo mismo, que el paciente que tenga uso de medicamentos o drogas por uso parenteral, antecedente de infección de vías urinarias, infección de piel, tendríamos que pedir imágenes diagnósticas. En paciente con aneurisma de aorta abdominal, tenemos que pensar en un paciente mayor de 60 años, aterosclerosis, masa abdominal pulsátil, dolor en reposo, dolor nocturno, palidez aguda. Pues hay que sospecharlo, hay que conocer que existe para poderlo sospechar y poder hacer el enfoque adecuado de esto. En el origen inflamatorio tenemos que también tener en cuenta que hay limitaciones a los arcos de movimiento. El paciente típico es el paciente menor de 45 años, que el dolor le mejora con el movimiento, que tenga más de 3 meses de evolución y que tenga historia de artritis, enteroncitis, uvitis anterior o historia familiar de espondiloartropatía. Tratamiento, ya llegando al tratamiento, ya llegó el paciente, ya consultó, ya le hicimos la historia clínica completa, ya lo evaluamos, hicimos nuestra correcta evaluación neurológica. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacerle al paciente? Entonces, si está asociado a cargas, tenemos que hacer un reposo o disminución de cargas, más una disminución de cargas es lo que se está documentado y lo que se tiene que hacer. El reposo absoluto en cama está totalmente contraindicado, a menos de que la intensidad del dolor lo indique, y solamente máximo se recomienda dar una incapacidad por máximo 2 días. Estar más días al postrado o acostado en cama va a tener alteraciones sobre la síntesis proteica, generando el tono, la fuerza y la resistencia muscular. Entonces no es adecuado tener o cambiar bruscamente la actividad. La idea es no hacer lo que nos genera dolor, pero mantenernos activos, por lo menos en las actividades de la vida diaria. Entonces, tenemos que tener un reposo relativo donde tenemos que bajar cargas asociadas al dolor. Y se recomienda mantener las actividades de la vida diaria, incluso la laboral, si el dolor lo permite. La terapia física es un pilar fundamental en el manejo del dolor lumbar. Generalmente la rehabilitación es importante para mejorar el dolor y para prevenir la recurrencia. De manera aguda, nosotros podemos decirle al paciente que haga en su casa algo de terapia y lo más recomendado es el calor local. El calor local generalmente va a disminuir el dolor lumbar a nivel agudo, pero tenemos que tener en cuenta si tiene alguna alteración sensitiva, si tiene alguna escara o una alteración de la coagulación. El frío solamente se recomienda en un dolor lumbar agudo postraumático. La verdad no está recomendado y pues es bastante molesto ponerse de hielo en la espalda. Entonces, en la parte para el trauma sabemos que el mejor antiinflamatorio es el hielo. La electroterapia, aunque no tiene una fuerza como tal de recomendación, está a criterio del terapista, pero sí tiene un poco de dolor, un poco de respuesta a nivel del dolor agudo, a nivel de exacerbaciones y a nivel traumático, si tiene algo de evidencia. El masaje, pues
a muchas personas les gusta el masaje, sin embargo, pues solamente tiene un efecto a muy corto plazo y no solamente puede, y no puede como monoterapia, tiene que asociarse al autocuidado y al ejercicio terapéutico. Las tracciones, hoy lo llaman terapia manual ortopédica, no tienen gran evidencia y debe ser pues realizado por personas idóneas. La punción seca o acupuntura en algunos lados tiene evidencia de mejoría del dolor agudo y crónico, pero que no tiene una evidencia larga o contundente para recomendarlo de manera rutinaria. Esta punción seca o algún tipo de infiltración mejora la evidencia si el dolor está asociado a síndrome miofacial. Hoy en día se está estudiando mucho esta parte de las fascias y se ha documentado conexiones y sí se ha documentado mejoría del dolor con este tipo de intervenciones. Y el manejo del dolor lumbar es con movimiento, ejercicios y estiramiento. Para continuar con el tratamiento, entonces tenemos que tener la actividad física y el ejercicio. La actividad física y el ejercicio tiene una fuerza de evidencia en el cual se ha documentado que el ejercicio disminuye significativamente el dolor, mejora la capacidad funcional a corto plazo y a largo plazo, tanto en pacientes con dolor lumbar agudo y crónico. El dolor lumbar agudo no es una contraindicación para empezar a hacer algunos ejercicios y es más, es obligatorio que empecemos a hacerlo, obviamente dependiendo del umbral del dolor y la capacidad que tenga el paciente. En el dolor lumbar agudo se recomienda el ejercicio a bajo impacto según tolerancia y se puede hacer ejercicio como caminar, bicicleta o incluso terapia en piscina o algunos ejercicios en piscina. Tanto el ejercicio aeróbico como los ejercicios de fuerza, como los ejercicios de estiramiento, tienen evidencia y se han documentado perdón, para el manejo del dolor y la prevención de la recurrencia del dolor lumbar. El ejercicio es parte o un pilar fundamental para el manejo del dolor crónico. Y tenemos documentado o unas descripciones de algunos autores como la terapia tipo William, que ya la vamos a ver, para el dolor crónico y se recomienda utilizar de manera diaria. Y la terapia tipo Mackenzie también se recomienda utilizar frecuentemente durante los primeros 3 meses de un dolor lumbar. Estos tipos de ejercicio también que son relativamente fáciles, de poco riesgo, que podemos educar, porque a veces, según nuestro sistema de salud, repetir a terapia física también se ha vuelto un inconveniente, o les dan 1 o 2 sesiones semanales y consiguen su cita o su valoración con fisioterapeuta dentro de 1 o 2 semanas. Entonces es importante que nosotros tengamos las herramientas para poder recomendar las cosas. Entonces, este tipo de ejercicios tipo Williams principalmente están asociados para el dolor lumbar, para corregir algún tipo de curvatura anómala, pero pues generalmente para el dolor lumbar, y manejan parte de la flexión de la columna. Entonces, este es el primer ejercicio. En esta posición, llevar las manos hacia los muslos y levantar la cabeza 20 centímetros del piso, haciendo una contracción abdominal isométrica. La idea es que se mantenga esto por 5 a 10 segundos. El segundo ejercicio es acostado boca arriba con las rodillas flexionadas, levantar alternadamente o llevar la rodilla alternadamente hacia el pecho. Acostado con flexión de caderas a 90 y flexión de rodillas a 90 es llevar las rodillas al pecho en varias oportunidades. Este ejercicio para estiramiento de la espalda, creo que alguna vez todos los hemos hecho, es muy relajante, es muy bueno y ayuda muchísimo con la mejoría del dolor. Es arrodillado, descargar los glúteos en los talones y bajar la cabeza, hacer que la cabeza llegue a tocar la superficie, el suelo o la camilla. Boca abajo, la idea es hacer un estiramiento de la parte posterior, levantando alternadamente las piernas o los miembros inferiores, y boca arriba también es con las rodillas estiradas, llevar la rodilla alternadamente hacia arriba. Esto se llama un puente posterior. En esta posición la idea es que la posición inicial es totalmente acostado, tener el apoyo en los pies, en la región glútea y en los hombros, y la idea es levantar la pelvis para dejar solamente el apoyo a nivel de los hombros y a nivel de los talones o de los pies. Se requiere hacer una contracción fuerte tanto de la parte abdominal como de la parte paravertebral. Este otro ejercicio que es
en algunos lados llaman como camello gato. La idea es hacer mejor, aumentar la curvatura a nivel de la espalda, contrayendo o haciendo una contracción de la parte abdominal, mantenerse ahí unos segundos y después cambiar, tratar de, yo le digo a los pacientes, tratar de, con los brazos estirados y las rodillas estiradas, bajar el ombligo lo más que pueda, aumentando esta curvatura. Mantenerse también por unos segundos. Y los ejercicios de gimnasia tipo Mackenzie hablan más sobre la parte de la extensión. Mire, este ejercicio ya lo habíamos visto, que es elevar alternadamente las piernas, elevar ambas piernas en la posición acostado boca abajo, elevar las piernas y elevar los brazos para hacer una contracción de la parte lumbar. Y en algunos lados lo llaman perro, les decimos perro pájaro en el argot de gimnasio, donde se hace un apoyo contralateral y una extensión contralateral. Si yo estoy apoyando la mano izquierda, extiendo la mano derecha y extiendo la pierna izquierda, y tengo apoyo en las otras dos piernas. La idea es mantener esta posición por un tiempo de 15 a 20 segundos y irlo progresando el tiempo. En este ejercicio hay una demanda importante de la región paravertebral y de la zona del core. Dentro del tratamiento se habla de la eficacia de las ortesis. De entrada, no se recomienda el uso de ortesis. El uso prolongado de la ortesis va a generar atrofia e hipotonía de la musculatura y, como vemos, lo que buscamos es mejorar el tono y mejorar la fuerza muscular, por lo cual las ortesis en el manejo del dolor lumbar inicial no están documentados ni están recomendadas. Si hay dolor asociado a la relación laboral, pues en algunos casos, dependiendo del tipo de paciente que tengamos, se recomienda pues una evaluación de salud ocupacional del puesto de trabajo. Hablan de las manipulaciones o la terapia manual ortopédica, no hay evidencia que la respalde. Aquí pues lo que llamamos los quiroprácticos, generalmente nosotros no conocemos la preparación adecuada de los quiroprácticos. Debería ser un profesional capacitado y titulado, y está contraindicada estas tracciones en déficit neurológico grave, en osteoporosis, fracturas, cáncer e inmunosupresión. Entonces yo no sé si algún quiropráctico haga una entrevista previa para poder hacer este tipo de manipulaciones. Entrando en cuanto al tratamiento farmacológico, como vimos, mire, tenemos que hacer cosas antes del tratamiento farmacológico, como la parte de la educación y prescribir adecuadamente de algún tipo de ejercicio y de la terapia física, que son pilares fundamentales en el manejo y en evitar la cronicidad del dolor lumbar. Tener en cuenta, como siempre, para toda prescripción de medicamentos, la edad, las comorbilidades, las interacciones farmacológicas, la función cardiovascular y renal, y en ciertos casos la prescripción de protectores de la mucosa gástrica. En la mayoría de guías que encontré, que revisé, la primera línea va a seguir siendo el acetaminofén porque tiene buena respuesta al dolor y tiene un perfil de efectos secundarios bajo. Generalmente, si no es suficiente el acetaminofén, se puede asociar a AINES por no más de 10 a 14 días dentro de los medicamentos que están en las guías de manejo, teniendo en cuenta que estas guías de manejo son guías de manejo avaladas por ministerios. Está el ibuprofeno, el diclofenaco y el naproxeno. Y cuando el dolor es muy severo o no hay respuesta a estas dos primeras líneas, se pueden asociar conjuntamente por no más de 14 días opioides, generalmente opioides suaves como el tramadol y la codeína. Y también hablan de la morfina y la meperidina para el manejo del dolor severo en los servicios de urgencia. Con la parte de analgésicos, los relajantes musculares, el relajante muscular hablan que solamente es útil si hay asociado espasmo muscular evidente en la clínica. Tener en cuenta que muchas de estas moléculas tienen un efecto de somnolencia y sedación, que el uso máximo de los relajantes musculares no es más de 7 días, generalmente de 3 a 5 días es más que suficiente. La última revisión de los relajantes musculares, el metocarbamol en los metanálisis habla que la dosis que normalmente se utiliza es subterapéutica, se tendría que utilizar una dosis de una tableta cada 4 horas, o sea, estamos hablando de 6 tabletas al día para para tener algún tipo de efecto de la relajación muscular. Tenemos otros tipos de moléculas un poco más eficientes como la 5-benzaprina y la tiocorticoides. También en las guías de manejo nos hablan de los neuromoduladores que se utilizan en el dolor neuropático crónico, dolor lumbar crónico neuropático, que tengamos fracaso con los tratamientos anteriores,
los neuromoduladores hay que tener en cuenta que yo me los empiezo a tomar y voy a tener un efecto a las 3 o 4 semanas de haber empezado a tomarlo, y nos hablan de la amitriptilina, la gabapentina y la pregabalina. Recordemos que estos generalmente son para dolor neuropático. Los corticoides, los corticosteroides no se recomiendan, o las guías de manejo no recomiendan el uso de corticosteroides sistémicos para el manejo del dolor lumbar. A veces, yo reconozco, yo cuando trabajaba en urgencias también tenía la costumbre de poner asociado a un diclofenaco un glucocorticoide intramuscular, pero las guías no lo están respaldando. El corticoide sí es eficiente para los bloqueos facetarios por artrosis facetaria en el contexto de un dolor subagudo y crónico para esta patología. Los suplementos, no hay ningún tipo de evidencia de recomendación del uso del complejo B, vitaminas del complejo B, para el manejo del dolor lumbar. La terapia transdérmica o los parches transdérmicos, no se recomiendan los parches para el manejo del dolor lumbar agudo y subagudo, solamente se consideraría en el dolor lumbar crónico que no haya tenido respuesta a todas estas herramientas para el manejo terapéutico que hemos hecho. Infiltración, las infiltraciones solamente tienen evidencia para puntos gatillos en el síndrome miofacial. Y los bloqueos epidurales en un dolor lumbar agudo con un componente radicular importante. Listo. Ahora, señor, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, continuando, vamos a tener cuáles son los criterios de referencia a un segundo nivel, o cuándo debemos remitir a un paciente a un paciente. Se debe remitir un paciente con un dolor lumbar que no tenga radiculopatía, pero que no tenga, y que tampoco tenga signos claros de alarma, pero que no haya mejorado después de 6 semanas de un tratamiento adecuado. Por eso tenemos que seguirlo y tenemos que educar al paciente para confirmar que el paciente haya tenido el manejo adecuado. El dolor lumbar con componente radicular y signos de alarma. El solo componente radicular no es necesario hacer la remisión, requiere un manejo adecuado. El dolor lumbar recurrente y que no nos cuadre, que tengamos una duda diagnóstica o que creamos que puede tener algo más, como decimos, algo guardado, es mejor remitirlo. Tenemos que remitir a medicina interna o reumatología, o dolor lumbar con signos inflamatorios, con artritis, reactante aguda y alteración de la radiografía. Señor. Entonces, estos pacientes con dolor lumbar de tipo inflamatorio, mire que tenemos que estudiarlo, no solamente enviarlo, sino tenemos que estudiarlo. Tenemos que mirar si tiene o no tiene algunos signos de fase aguda y podemos repetir la radiografía. Se tiene que enviar a médico rehabilitador, bien medicina del deporte o pacientes con dolor lumbar crónico y recurrente. A neurología, al paciente con dolor lumbar con un déficit neurológico progresivo documentado, que lo vimos en la primera consulta no lo tenía, en la segunda consulta ya venía con una parestesia, en la tercera consulta ya venía con déficit motor, ese tenemos que remitirlo sin duda alguna. A medicina laboral, tenemos que aprender a utilizar la medicina laboral en pacientes con dolor lumbar crónico con una incapacidad prolongada. Estos pacientes pues, tienen un manejo especial. En mi experiencia, generalmente en mi experiencia, ¿yo qué hago con el tipo de pacientes que yo veo? Generalmente yo veo pacientes jóvenes que tienen que ver con la sobrecarga, veo pacientes que tienen dolor radicular o dolor neuropático asociado a sobrecargas en el gimnasio. Esto es lo que yo veo mucha radiculopatía generalmente con compresión, con desgaste del disco, pero generalmente por cargas o por malas técnicas. En el levantamiento o en la higiene postural. Obviamente, la historia clínica y el examen clínico completo, que es el pilar fundamental para todo diagnóstico. Generalmente siempre buscamos los signos de alarma. Yo tengo un folletico del consultorio ahí chiquitico ahí sí como quien dice, como soplete, porque pues no tengo que sabérmelas todas, pero tengo que saber que existe. Tengo que evaluar la intensidad del dolor. Si tengo una intensidad considerable, 5 o más sobre 10, que sea un dolor incapacitante con o sin radiculopatía, yo arranco con, aunque no esté en las guías, para mí esta molécula, el etofenamato o Bairo, una ampolla intramuscular al día por 2 o 3 días. Hago un manejo corto, obviamente, pues en paciente que no tenga ninguna contraindicación. A mí sí me gusta asociar relajante muscular. También el relajante muscular tiene evidencia para el manejo del dolor, incluso aislado. El problema de la ciclobenzaprina o de algunos relajantes musculares es su poca tolerancia, su somnolencia extrema.
por lo cual solamente lo utilizo en las noches, lo utilizaría por máximo 3 a 4 noches. Inmediatamente inicio educación, dejo un plan casero de ejercicios, movilidad, movimientos de flexión, eh, movimientos de la cadera, porque a veces también tenemos dolores radiculares asociados a síndrome del síndrome piramidal. Ordeno y pido casi de inmediato que hagan terapia física. Para mí es muy importante el apoyo del terapista en el control del dolor agudo, y generalmente trato de hacer seguimiento en 1 o 2 semanas. La verdad, he tenido muy buena experiencia, pacientes que prácticamente quieren llegar a urgencias doblados, que no pueden estirarse, hacemos un muy buen manejo y nos ha ido muy bien. Si el dolor está asociado a espasmo muscular o a un síndrome miofacial, yo utilizo biopuntura con algunos tipos con los medicamentos de gel, hago mezclas de Traumelfer y Espascupred. Esto también he tenido muy buena experiencia. Y esto pues obviamente va adicionado a todo lo anterior. No es que solamente haga este tipo de manejo, sino hay que asociarlo a todo esto. Finalmente, para llevar a casa, ¿cuáles son los mensajes grandes que quiero que me gustaría que ustedes se llevaran? Que el dolor lumbar es frecuente, que es costoso, y es costoso para el sistema de salud y para el sistema laboral del país, que el 95% de los dolores lumbares tienen una muy buena evolución, no presentan complicaciones, que requiere un adecuado manejo no farmacológico, principalmente para manejarlo, valga la redundancia, con educación, higiene postural, para quitar el dolor, para evitar la recurrencia. El manejo farmacológico es necesario y se debe hacer en la fase aguda principalmente, que solamente utilizamos imágenes en el dolor lumbar crónico o con signos de alarma de manera individual, y muy importante tener claras o tener a la mano las banderas rojas o los signos de alarma para el estudio del dolor lumbar. Eso era lo que tenía como por contarles el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún aporte, alguna pregunta. Les cuento, pues yo hago mi práctica particular en consultorio. Tengo un centro de ortopedia, de medicina del deporte y rehabilitación. Es una empresa familiar que junto con mi esposa estamos empezando. Ella es ortopedista y pues tenemos al servicio para el manejo de dolor y rehabilitación. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, mi doctor Olarte. Con mucho gusto. No tenemos preguntas, mi doctor Olarte. Muchas gracias. Todo muy claro. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy feliz resto de tarde. Nada, estoy a la orden para lo que necesiten. Y nada, un placer estar con ustedes, compartir un poco de academia, y espero volverlos a ver próximamente en algún otro tipo de charla. Hola, no se escucha.